Muy buenas amigos y amigas del canal, vamos con nuevo vídeo, otro vídeo de los que se avecina una buena charla. Así que antes de nada os digo que os cojáis una cervecita y unas patatas fritas o lo que os guste y os preparéis para este tocho, porque seguro que es un tocho de vídeo. Bueno, como habéis podido ver en miniatura y título, diferencias entre coche de iniciación y coche de competición. Tengo aquí el pequeño esquema que he hecho. Entonces, bueno, voy a intentar aclararos un poco, sobre todo para los que os estáis iniciando, que es a los que os va a explotar la cabeza con algunos datos o algunos conceptos. Los que ya sois asiduos del mundillo, pues tenéis dos opciones. Me veis y pasáis el rato, si estáis muy aburridos es una buena solución, o pasáis a otro vídeo. Así que nada, vamos a ver la intro y comenzamos. Bien, no sé cómo distribuir este vídeo, entonces tengo ahí en la mesa un coche de iniciación y un coche de competición que ahora os mostraré. Pero primero tengo aquí unos apuntes y no sé muy bien cómo plantearlo. Bueno, eh, coche radiocontrol. Con coche radiocontrol abarcamos mucho, demasiado. Entonces lo vamos a distinguir en dos, tres tipos de coches. Bien, de iniciación y de competición. Eso es de lo que trata el vídeo, fácil. Pero dentro de iniciación tendríamos dos tipos de coches. Y uno de esos tipos de coches pasaría directamente a ser una tercera categoría. Me explico. Dentro de coches de radiocontrol tenemos iniciación y competición, pero es que en iniciación lo podríamos partir en dos grupos. Uno es coches de juguete y otro es coches de hobby. ¿Cuál es la diferencia? Muy importante esto. ¿Cuál es la diferencia entre un coche de juguete y un coche de hobby? Que el coche de juguete no tiene recambios, no tiene mejoras, no tiene consumibles. Por ejemplo, podemos comprar, me lo voy a inventar, en Carrefour un coche radiocontrol o en Amazon un coche radiocontrol por 15,50, por decir algo, y se nos estropea una rueda y no hay manera de comprar una rueda para ese coche. Digamos porque el formato que tiene de ruedas o de los recambios no es una cosa estándar. En cualquier coche de, de hobby, o sea que no sea juguete, por ejemplo, las ruedas van a ir cogidas con un hexágono. O sea, la llanta va a tener una forma de hexágono que es la que encaja en el coche. Bueno, pues eso va a ser siempre de 12 milímetros o de 17 milímetros si es un coche grande. En fin, no sé si me ha quedado, o sea, no sé si me he explicado bien. Un coche de juguete no tiene ni recambios, ni opciones, ni consumibles. Compras el coche, lo usas y cuando se te rompe algo, coges el coche y lo tiras. Dejando ese a un lado, tenemos coches de iniciación y de competición. Y ya es la tercera vez que lo digo. Vale. Dentro de iniciación tenemos dos tipos de coches. Tipo juguete, entre comillas, ahora os puntualizo, y tipo competición. Sí, sí, no me estoy explicando mal. Dentro de coches de iniciación también los hay que son orientados a la competición. Ahora os explicaré el porqué. Dentro del tipo de juguete, aquí en el organigrama que yo me he hecho, tenemos que una opción es coche de juguete sin recambios y luego tenemos otro tipo que es el más conocido. Tipo Will Toys, Ralarlo, no sé, 1000 marcas de escalas pequeñas. Suelen ser 1.18, 1.16, 1.14, 1.12. Incluso Will Toys tiene 1.10. Bueno, vale. Pero suelen ser escalas pequeñas. En ese tipo de coches suelen ser todos coches RTR. ¿Qué es RTR? Ready to Run.
el coche viene completo, con emisora, con batería, con cargador, todo. De manera que nosotros compramos ese coche, cargamos la batería y podemos jugar. Esa es la principal diferencia entre un coche de iniciación y de competición. Y antes de seguir con el organigrama este que he hecho, voy a explicaros las diferencias y luego ya profundizamos un poquito más en el organigrama. Vale, características principales de un coche de iniciación. Como os acabo de decir, suele ser RTR, o sea que ya viene completo. Con una electrónica básica. Con una electrónica básica me refiero a pues, que va a llevar un servo de piñonería de plástico, seguramente, de pocos kilos, de poca velocidad. El motor seguramente sea de escobillas. El variador será de pocos amperios. La emisora no tendrá prácticamente ajustes, ni será una emisora ergonómica, no tendrá el volante de goma ni de espuma, ni la empuñadura será blanda, simplemente será todo plástico. Por construcción, un coche de iniciación va a ser mayormente plástico. Vas a ver poco aluminio y poco carbono. Bueno, como bien digo, coches de iniciación, unos vienen con emisora y otros vienen sin ella. Pero bueno, eso luego lo podemos a lo mejor profundizar un poquito más. Tema de reglajes. Ningún reglaje o pocos reglajes. Con reglaje nos referimos a convergencias, caídas. Eso es lo más básico. Y luego ya podíamos entrar en roll center, en caster, no sé, muchísimos ajustes que complican mucho. Complican mucho a la hora de hacer un setup para un coche que corra. Ojo que si lo queremos para jugar en un parque es otro cantar. Bien. Los coches de iniciación suele haber mucha posibilidad de mejoras, como puede ser un Tamiya, por ejemplo, que es el que os voy a mostrar a continuación. Un Tamiya tiene muchísimas opciones para ponerle, pero realmente no merecen. ¿Por qué? Porque nosotros compramos un Tamiya de 150 euros, le metemos rodamientos, tirantes regulables, le ponemos trapecios regulables para darle caída, le ponemos amortiguadores hidráulicos, le ponemos la dirección de aluminio. Total, que al coche le hemos echado 100 euros o 150 euros, ya estamos hablando de un coche de 300 euros, y no va a dejar de ser un Tamiya tuneado, que nunca va a llegar a las prestaciones de un coche de 300 euros que hubiésemos pagado así en la tienda. Así que, como os digo, a los coches de iniciación hay que hacerles 3 cositas claves, básicas, mínimas. Rodamientos, quitar holguras con alguna rótula, con algún tirante regulable. Mejorar alguna cota, por ejemplo en un Tamiya, pues podríamos poner la convergencia atrás, que viene con convergencia cero, pues podríamos poner manguetas con convergencia. No sé, 2-3 cositas que le hacen mejorar, pero sin perder la cabeza. Y luego la principal característica de un coche de iniciación es su precio relativamente bajo. Digo relativamente porque hay coches de iniciación que son más caros y coches de iniciación que tienen precios de risa. Bien, coche de competición va a venir siempre desmontado. Va a venir en kit para montar. También los hay de iniciación en kit, como pueden ser los Tamiya, pero los de iniciación suelen ser todos que vienen montados. Entonces, de competición viene sin montar. Ojo, viene sin ruedas, vienen sin electrónica, vienen sin carrocería. O sea, no traen absolutamente nada, solo viene el chasis pelado. ¿Por qué? Porque luego ruedas vas a poner las que se usen en tu club, las que se usen en el campeonato que tú corres, o las que te dé la gana para jugar en un parking. Carrocería, pues a lo mejor a ti te gusta una carrocería más realista de un Nissan Skyline y le quieres poner esa porque vas a jugar en un parking, pero si vas a competir, pues necesitas poner una carrocería que cumpla las normativas. Electrónica, viene sin electrónica. ¿Por qué? Porque el fabricante no sabe si tú vas a correr en modalidad stock, modificado, si quieres un motor 8,5, si quieres un 6,5, si quieres un 17,5. Entonces viene sin electrónica y tú montas una electrónica acorde a tu gusto, a tu necesidad o a las carreras que vas a correr. Vale.
Visualmente, ¿qué vamos a ver en un coche de competición? Mucho aluminio, mucho carbono. Lógicamente, un coche de competición viene sin emisora. ¿Por qué? Porque si viniese con una emisora básica, según comprases el coche, la quitarías y la tirarías, o la venderías, y montarías una emisora de alta gama. ¿Por qué? Por sus múltiples ajustes, por su mayor velocidad en emisión de datos, de señales, como lo queráis llamar, por el tacto, la sensibilidad, en fin. Son muchas ventajas las que da una emisora de gama media y alta. Siguiente punto, el más importante, múltiples reglajes. Tú compras un coche de competición de serie y tienes todos los reglajes posibles. Reglajes que en un coche de iniciación, para ponérselos, seguramente tengas que ir opcionándolo. Entonces, por norma general, vamos a simplificarlo en que en un coche de competición no necesitas ponerle nada más para sacarle su máximo rendimiento. Un coche de competición, tú lo montas, le haces el setup acorde a tu circuito y a tu forma de pilotar y ya estarías al máximo nivel. Luego es mentira. Luego seguramente haya que ponerle alguna mejora o algún tal, pero por norma general, dependiendo de la categoría, por ejemplo, si nos vamos al 1.10 TT, tú compras un coche de caja, lo montas, lo ajustas y el coche está para ganar. O sea, poca gente es la que le pone, oye, pues le he puesto esto en aluminio, le he puesto esto en no sé qué, se le pone alguna pijadita, pero por norma general los coches de competición están listos para competir al máximo nivel. Precio caro es la característica más importante de un coche de competición, que el precio es infinitamente mayor al de un coche de iniciación. O sea, con infinitamente podemos hablar de que puede haber una diferencia hasta de 5 veces. O sea, que un coche de iniciación sean 200 y un coche de competición sean 1000. Y luego, los coches de competición van a, no que necesiten, sino que está ligado que un coche de competición lleve mejor electrónica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en un parking donde te da igual la precisión, hacer una curva más abierta o más cerrada, que si vas a un circuito, vas en una recta a 80 por hora y tienes que tomar una curva con determinación en el momento exacto, necesitas un servo que responda tanto en fuerza como en velocidad. Y luego la electrónica de variador y motor tiene que estar acorde a lo que queramos o a la normativa que estemos corriendo. Si estamos corriendo en stock, por ejemplo, pues será un 13,5 con motor con un variador de 60 amperios. Si corremos en modificado, pues montamos un variador más potente y un motor más potente. Sin embargo, en un RTR, en un coche de iniciación, vendrá montado lo que sea, de escobillas o un brushless que no va a correr mucho, con un variador de pocos amperios, en fin. Un coche de competición va a implicar un mayor gasto en dinero que se va a corresponder con calidad de la electrónica. Bueno, pues continúo con el esquema este que comencé hace un rato, pero como hice el inciso, vale, pues dejamos a un lado los coches de juguete y, como os dije, dentro de iniciación tenemos coches estilo Will Toys de escalas pequeñas y luego dentro de iniciación tenemos coches que se utilizan para competición, como pueden ser los Tamiya TT01 y TT02, que se utilizan para Copa Porsche, para las copas de camiones o Tamiya Cup, en fin, hay infinidad de modalidades que cogen la base de Tamiya TT01 y TT02. Y luego aquí también abro como otro pequeño apartadito donde tenemos los minis. Los minis, voy a hacer así, y señalo aquí el Karten, por ejemplo. Los minis no son coches de iniciación, pero sí que es verdad que por construcción y precio están más cerca de un coche de iniciación que de un coche de competición. Entonces, dentro de coches de iniciación de competición tenemos, como yo he hecho aquí el apunte, de Tamiya y minis. Los minis vamos a darle un poquito al lado. Y luego en Tamiya, que sería una buena modalidad para iniciarse en competición,
junto con los minis. Si en vuestra zona, en vuestros circuitos hay esa categoría, dentro de Tamiya pues tenemos varios tipos. Eso ya depende un poco de los reglamentos que hagan en cada club. Hay clubes en los que se corre con el coche de estricta serie, o sea, con su variador, con su motor, no se cambia nada. Hay otros donde se permite poner rodamientos, hay otros en los que se permite poner amortiguadores, en fin. Hay campeonatos que se coge la base del TT01 y se mejora un poquito. Lo normal es que se hagan mejoras de fiabilidad, ya no de prestaciones. Por ejemplo, en Club Arca se corre con brushless. Bueno, no sé, nunca lo he visto ni lo he probado. No sé si la velocidad final con el brushless es muy superior a la del motor de escobillas. Lo que sí que se suele hacer en estas modalidades es, por ejemplo, limitar la electrónica. Pues limitar, si son categorías en las que no se permite cambiar a brushless, por ejemplo, que vamos con el de escobillas, pues se suele utilizar el variador de serie o se está permitiendo utilizar el variador de serie. Ahora suele ser Carson, porque Tamiya ya no lo traen, debe ser por coste. Entonces se permite cambiar al Hobbywing 1060. Las baterías se limitan, que sean de 40 Cs, formato stick. Bueno, un poco por intentar frenar los costes. Lo que no tiene sentido, y se ve mucho por desgracia, es un Tamiya de 140 euros con un servo de 120 euros y con una batería de 100 euros. Eso no tiene sentido. Hay quien lo hace porque es el material que tiene, pero realmente recordad y pensemos que es una categoría de iniciación. No tiene sentido que alguien que está compitiendo en 1.8 pista gas, por decir algo, corra con tamillas. ¿Por qué? Porque si el resto de pilotos son gente que se está iniciando, va a tener una ventaja ya por manos y por material. Lógicamente, si llevas un servo, yo por ejemplo en mi Tamiya llevo un servo de 20 euros, que es suficiente para el Tamiya, pero claro, si todo el mundo empieza a poner servos de 60 euros, mi servo de 20 euros se queda atrás. Me veo obligado a poner un servo de 60 euros para estar a la altura de esa gente. Bueno, ahí se abriría un melón muy grande, pero bueno, lo dejamos un poco de lado. Como os digo, resumiéndolo, en tema de Copa Tamiya, pues hay carreras en club donde van más bien de serie y otras en las que se permiten ciertas mejoras para que el coche gane en fiabilidad y un poquito en prestaciones. Ahora, coches de competición. Vamos a hacer tres variantes. Una, categorías libres, donde no hay limitación en cuanto a electrónicas, como puede ser Touring modificado 1.10 TT o 1.8 en general. Tú en 1.8 pista eléctrico o pista gas, me da igual, montas el motor que quieras, el motor que seas capaz de pilotar, el variador que quieras. En 1.10 TT, pues igual, la norma general es que montes un motor de 6,5, por ejemplo. ¿Que montas un 8,5? Pues no pasa nada, va a correr un pelo menos. ¿Que montas un 4,5? No pasa nada, va a correr más. Si eres capaz de llevarlo, ole tú. Si no tienes manos para llevar un 4,5, pues pon un 7,5 o un 8,5 y ya está. Y tendrá menos problemas. Luego en categorías de stock, como puede ser, simplificándolo mucho, ojo. Bueno, en categorías de stock englobamos a los minis. ¿Por qué? Porque los minis tienen la electrónica controlada, con electrónica de variador y motor. Tenemos F1, Fronti y Touring Stock. Ahí las limitaciones que hay es de combo, o sea, variador y motor, de manera que el motor no se pase de X grados de avance y el variador esté configurado con un corte de revoluciones para que todos corran exactamente igual. Puedes tener diferencia de chasis, lógicamente siempre va a haber motores que corran un poquito más y otros un poquito menos, pero si el motor tiene un desfase entre tu motor y el del compañero de 1 grado de avance,
y todos tienen el corte a X revoluciones, 22.000, 25.000, lo que sea, 20.000, 17.500 en fronti. Cuando coges la recta y llegas a esas revoluciones, el coche no pasa de ahí. Con lo cual, se podría dar el caso de que un motor acelere mínimamente más, pero en el momento que hace velocidad punta, ya van los dos coches. Imaginaros, si la recta la cogen dos coches separados 30 centímetros de uno a otro, cuando llegan a final de recta, mantienen esos 30 centímetros. No se corre ni un poquito más, ni un poquito menos. Y ahora sí, voy a pasar a mostraros los ejemplos de coche de iniciación y coche de competición. Y os explico un poquito las diferencias. Y luego os aclaro un pequeño punto que lo dejo para el final. Bueno, aquí podéis ver Touring Stock Tamiya TT02. Este Tamiya era para correr en capa, con carrocería de camión, porque a mí me gustaba correr la categoría de camiones. Vale, principales diferencias, como he dicho: chasis de plástico, chasis de carbono, torretas de carbono, amortiguadores. Fijaros, amortiguadores hidráulicos regulables. En el caso del Tamiya, amortiguadores de plástico que no tiene ningún elemento que lo frene. Hay gente que hace un invento, que le meten ahí una esponja, que no sé qué. Bueno. Vale, como podemos ver, no tiene ningún tirante regulable. O sea, el coche tiene una convergencia X. Trapecios superiores no son regulables. El coche tiene una caída X. En este caso es 0. Parte de atrás, trapecios no son regulables. Caída 0. Convergencia trasera 0. Lo suyo es que fuese así para que el coche tuviese un poquito más de estabilidad. Fijaros, un Tamiya, la holgura es bella. Las Tamillas son una caja de holguras. Lo bueno, que con poco dinero renuevas todos los plásticos. Vale, ¿qué más os puedo mostrar? En este caso, motor de escobillas, variador. Este es el Hobbywing 1060. En mi caso venía con variador Tamiya, pero se me fundió. Cardan central de plástico, no necesita nada más. En este caso se han puesto rodamientos, tanto en manguetas como en salidas de diferencial y entrada de diferencial. Vale, una cosa muy importante. Esto es un 4x4 con diferencial no estanco. Los diferenciales de Tamiya llevan un poquito de grasa para lubricar y ya está. No se puede, o no se, en algunos sitios no se permite endurecer los diferenciales metiéndole mucha silicona, mucha grasa. En un Touring el eje delantero es un eje rígido, no hay diferencial, y el eje trasero lleva un diferencial el cual ajustaremos a nuestro gusto. ¿Qué más diferencias os puedo decir? Bueno, en este caso, como os digo, mira, llevo un servo Turnigi de... no llega ni a 20 euros, creo recordar. Cardan de plástico con vasos de plástico. Frente a cardan dobles. No sé, hay muchísimas diferencias, pero sobre todo es calidad de materiales, tipo de material y posibilidad de reglajes. Fijaros, aquí se le ha puesto un brazo rígido porque el brazo de serie, el salvaservos de serie, tenía una holgura impresionante. Y aún así, fijaros la holgura que se tiene, cosa que en un coche de calidad siempre va a haber holguras, pero fijaros qué poquita holgura. Vamos a hacer otra comparación. Es que se mueve todo. Cogemos una rueda trasera. Fijaros. Y en este coche, pues, hacia adelante y hacia atrás no hay nada de holgura.
y detrás tenemos un pelín aquí, en los trapecios superiores. Bueno, pues poquito más. Físicamente no hay mucho más. Tienen misma distancia entre ejes, mismo ancho. Las ruedas suelen usar las mismas. Y ahora vamos a ya ir finalizando el vídeo. Vale, para finalizar el vídeo voy a lanzar unas preguntas. Y es... ¿te quieres iniciar? Bueno, estas preguntas tendrían que haber ido al principio del vídeo. ¿Te quieres iniciar y todos los coches te parecen iguales? Cuando desconoces el mundillo, tú ves, por ejemplo, me lo voy a inventar, ves que hay un Buggy Will Toys, escala 1.14, el famoso, ves que vale 140 euros completo, y ves que sin embargo un Buggy Tamilla, voy a decir Tamilla, que es más económico, vale, me lo invento, completo con electrónica y tal, vale el doble, 300. Pero si son iguales. Bueno, esta pregunta, como os digo, la tenía que haber hecho al principio porque quedaría respondida con el vídeo, pues no es lo mismo ni la calidad, ni la posibilidad de reparación y reglajes, en fin. Hay diferencias que una vez que estás metido en el mundo se ven. Vale, otra preguntita. No entiende las diferencias de dinero entre varios coches. Efectivamente, volvemos a... Son dos preguntas que te podía haber hecho en una. Yo tengo compañeros que cuando les hablo de coches radio control, yo les hablo, por ejemplo, del pista gas, por decir algo, o incluso de un eléctrico. Un eléctrico es más claro este ejemplo, porque el eléctrico se ve más como un juguete. Si tú le dices a cualquier persona que un Serpent X20 como el que os he mostrado de competición vale el chasis 600 euros, que el servo vale 50 euros o 60 o 100, que el motor y variador valen 130 euros, que la carrocería te ha costado 20 euros, que la emisora te ha costado 300 euros, que el total del coche es 1000 euros, les explota la cabeza pensando en que es un coche como, salvando de las distancias, como el que compran en Carrefour por 58,60. Y a las pruebas me remito de que no es lo mismo. Así que nada, no alargo más el vídeo. Espero que os haya gustado este tochazo de vídeo. Y nada, lo de siempre, darle a me gusta, suscribíos si no lo estáis, comentad, compartid y todas esas cosas que se dicen siempre. Un saludo y me voy a jugar a Roblox con mi sobrino que me está llamando por teléfono.